Hola, soy Mac. Tengo como 2 meses con esta idea en la cabeza de las personas malinterpretan a Frank Zappa. Creen que Frank Zappa es un bicho raro, es un pretencioso tal vez, un hombre performativo, como quieran verlo, un provocador. Frank Zappa no es lo que los medios han ideado sobre él, un bicho raro, una persona provocadora, como dije anteriormente. Hay muchas cosas que no se saben sobre Frank Zappa. Frank Zappa era una persona con un humor increíble, era una persona bastante social, a pesar de que se le considere como feo, como una persona fea. Era una persona muy amistosa, era muy sociable, tenía la capacidad de generar enlaces con otros músicos o personas involucradas en otros medios, no solo arte, sino política. Sí, el sujeto estuvo involucrado en mucha política. Oye, Mac, pero ¿cómo tú puedes contarnos cómo era Frank Zappa? ¿Acaso eres su primo más íntimo? No sé, creo que tengo relativamente poco escuchando a Frank Zappa, aproximadamente casi un año, y jamás me había sentido tan acogido y tan identificado con un artista, con un músico. Y eso que ni siquiera me muevo en el ámbito de la música, yo prefiero el puto cine. Pero aún así jamás me había sentido tan abrazado por un artista. Te quiero mucho, Frank Zappa. Pero ¿cómo podemos conocer a Frank Zappa? Tal vez tenga que contarles un poco de su historia. En 1966, Frank Zappa, junto con su agrupación The Mothers of Invention, las madres de la invención en inglés, graban este proyecto, este disco, y el productor de Zappa en ese entonces tenía la idea o la creencia de que esos sujetos estaban grabando blues, no sé, canciones rock and roll tradicionales de la época, ¿no? Pero era algo en lo que él claramente estaba equivocado. Frank Zappa en este entonces no era un donadie, ya era reconocido no por el público, sino por las personas involucradas en el medio de la música. Me parece que para este entonces ya tenía su estudio, lo había comprado, los estudios Z. Debe estar muy cabrón tener tus cosas con tu nombre, güey. Los estudios Mac, no sé. Y el sujeto ya había tenido su primera aparición en televisión años atrás, haciendo música con una bicicleta. Sale Freak Out, lo que pudo haber sido el primer disco doble de toda la historia, pero Bob Dylan llegó 2 semanas antes al parecer y lo sacó él, el primer disco doble de toda la historia. How Does It Feel? No sé, no he escuchado más de Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine. Lo que la gente no toma en consideración sobre Frank Zappa o el momento de hablar sobre el rock progresivo, por ejemplo, es que omiten el debut de Frank Zappa con The Mothers of Invention, porque precisamente este disco fue el primero que se me viene a la mente cuando hablamos de rock progresivo. Cuando las personas mencionan el pilar del progresivo o del psicodélico, siempre meten a King Crimson, por ejemplo, pero Frank Zappa estuvo ahí al comienzo y fue un disco bastante importante. Inclusive se dice, ojo, se dice, no lo confirmo, se dice que los Beatles tomaron Freak Out como inspiración, no inspiración total, pero como una pequeña inspiración para lo que vendría siendo el Sgt. Pepper's. Hablando del psicodélico y hablando de los Beatles, como 2 años después, Frank Zappa con la misma agrupación saca Solo lo hacemos por el dinero, que tiene una parodia en la tapa, que nunca salió con esa tapa oficial, porque nunca se concretó nada, pero tiene una parodia a la portada, a la tapa del Sgt. Pepper's. Y las malas lenguas dicen que habló con Paul McCartney para la parodia a la tapa del Sgt. Pepper's en Solo lo hacemos por el dinero. Y bueno, Paul McCartney le dijo algo como nos mantendremos en contacto, pero lo más probable es que sí, güey. Nunca más volvieron a hablar. Este disco, a pesar de tener un sonido bastante psicodélico, se podría decir que es psicodélico, a pesar de tener este tipo de sonidos, nunca hace alegorías al consumo de drogas de forma positiva.
Frank Zappa era una persona que no apoyaba las drogas, mucho menos en el proceso de creación, de composición musical. Él regañaba a sus putos músicos cuando los veía haciendo eso y no lo apoyaba, no lo fomentaba. Era una persona que mencionaba que la participación de las drogas en un proceso creativo no era precisamente buena, que no aportaba. Frank Zappa tenía esta creencia y era un contraste bastante interesante porque el disco o las personas en ese entonces tenían una idea sobre Frank Zappa como un drogadicto, güey, una persona involucrada en el movimiento psicodélico, en la psicodelia, en la música, pero no. El sujeto solo tomaba elementos que le gustaban y los implementaba en sus obras. Luego de eso, el sujeto se involucra más en el progresivo. El progresivo no tiene una definición como tal. Frank Zappa tiene una definición del rock progresivo como algo más allá del rock convencional, algo que rompe con los estándares de una canción de rock and roll. First of all, it might take us an hour to try to define what progressive rock is. No one seems to have been able to. Do you have a definition for it? Well, I would say that the general definition, and it's not mine, but I would presume that people would accept this definition. Progressive rock is anything that doesn't sound like regular rock. Regular rock is everything that sounds like itself. All songs which sound the same. Everything on MTV. Everything on the radio. That's rock. Progressive rock is stuff that doesn't sound like that. Sin embargo, el sujeto se involucra más en proyectos jazz junto con la misma agrupación. Saca proyectos como Chunga Revenge. Born When Sandwich para mí es de los mejores 3 discos de Frank Zappa. Es muy bueno de comienzo a fin. Es como mierda, es como un proyecto bastante formal de jazz, pero mete elementos bastante, no sé, misteriosos. Son muy agradables de escuchar, son también muy cinematográficos. Es algo que pienso de Frank Zappa, tiene proyectos muy cinematográficos y es porque al sujeto le gustaba el cine, entonces es normal, ¿no? Normal que estas canciones tengan ese tono cinematográfico de película. Oh, y también saca el maravilloso Hot Bloods. Si estás escuchando a Frank Zappa por primera vez, deberías comenzar por Hot Bloods, también por su debut, Freak Out. Cualquiera de los dos son muy buenos, son demasiado putos buenos. Para ese momento Frank Zappa ya era más que respetado. Digo, no era todo un éxito comercial porque no era música tan agradable para el público general, pero Frank Zappa ya tenía su espacio dentro del medio y un espacio muy grande. 1970 y Frank Zappa se dedicaba a hacer estúpidas giras, una infinidad de estúpidas giras y muy buenas. En esa época Frank Zappa se involucra con muchos músicos, entre ellos integrantes de la banda de Las Tortugas. Colaboró con John Lennon en un concierto en vivo donde Yoko Ono participó e hizo un aporte bastante genial a mi consideración con sus putos gritos. Hay una anécdota divertida aquí. John Lennon le tocó la puerta y vio a Frank Zappa por primera vez y dijo algo como: "Eres más feo en persona". Ya saben cómo hablaba John Lennon, ¿no? Lo cagado es que más adelante el mismo Zappa dijo que John Lennon le robó una pieza, una canción que se llamaba Hong Kong y que John Lennon publicó en algún álbum. También colaboró con Ringo Starr en 200 Motel. Me parece que no tuvo una participación directa con George Harrison, solo lo menciona en una canción. Olvidé mencionarlo, Frank Zappa tocó alguna vez con Pink Floyd, en una sola ocasión. Jamás volvieron a tocar de nuevo, ya que nunca congeniaron al momento de tocar, pero ahí estuvo. Well, it's close. Yeah, this is a song I used to sing when I was in the cabin in Liverpool. You know I love you, baby. En esta época lanza discos como One Size Fits All y también Overnight Sensation, en una época que se puede considerar bastante interesante porque Frank Zappa estaba cambiando de agrupación, de integrantes. Se seguía llamando The Mothers of Invasion, las madres de la invención. Espero estarlo pronunciando bien. El sujeto
lo cambió por este momento. También tiene Bongo Fury. Todos estos proyectos bajo la agrupación The Mothers of Invasion, pero a mí me gusta llamarla la agrupación Roxy and Elsewhere, con músicos bastante talentosos que complementaban a Zappa de forma excelente. Pero seamos honestos, Frank Zappa era la persona que orquestaba a estos músicos, era una persona con una habilidad de liderazgo bastante cabrona. Para este momento llega Apóstrofe, probablemente de los mejores 3 discos de Frank Zappa. Ya sé que dije esta mamada unas 3 veces en este video y probablemente la vaya a decir más veces. Comienza con un sueño que alguna vez tuvo Zappa sobre un esquimal que peleaba con otro esquimal y que le arrojaba una bola amarilla, que en realidad era una bola llena de miados de un husky. Pero los sonidos que Frank Zappa mete en este maldito disco lo hace demasiado disfrutable. Es una experiencia bastante buena y tiene canciones muy buenas y muy geniales al oído. Es una genialidad, güey. Es una puta genialidad. No estoy seguro si esta mierda se puede considerar como blackface. Luego de Apóstrofe llega Joe Garage, que es una parodia bastante resumida de la cultura estadounidense y una evidencia de que a Frank Zappa le gustaba hacer bromas. Toda su discografía se basa en parodias o en burlas. Nunca se tomaba en serio su música, y eso es algo que también la gente malinterpreta mucho, que él hacía música para elitistas y para pretender que su música era mejor que la de otros músicos. Sin embargo, Frank Zappa respetaba mucho a los otros músicos, a las otras canciones, a los otros géneros, y le gustaban, los escuchaba de forma regular. Tomaba cosas que le interesaban de estas canciones, de estos proyectos, y las utilizaba a su favor. La verdad, era una persona bastante versátil con la música, con el sonido. Era una persona bastante capaz, inclusive se le considera precedente del hip hop por algunos elementos incluidos en sus proyectos de los años 70, parte de los 80. Además de lo ya dicho antes, como que fue un pilar para el progresivo y para el psicodélico, sin necesariamente concebirse como rock psicodélico. Frank Zappa era una persona bastante noble, que podría parecer pretenciosa, que podría parecer agresiva o elitista, pero en realidad era una persona bastante agradable. No se podría decir que era una persona de izquierda o de derecha, porque detestaba la censura, detestaba la estupidez de los ciudadanos estadounidenses que se dejaban reprimir por la derecha. Frank Zappa fue una persona bastante liberal. Yo sé que antes dije que no era una persona ni de izquierda ni de derecha, pero se aproxima más a la izquierda. Tenía unas ideas muy abiertas sobre el mundo, tenía un punto de vista bastante maduro, bastante adelantado para su época. No era algo que cualquier persona dijera en ese momento. Frank Zappa era una persona que defendía la libertad de expresión, las ideas, y defendía sobre todo el arte. Frank Zappa era una persona bastante fiel a sí misma y fiel a lo que hacía. Tampoco era tan fanático de la izquierda que involucraba a los hippies, o tampoco le agradaba la idea de los hippies y el consumo de drogas como una idea libre de vida. Frank Zappa era una persona bastante honesta y bastante sabia para su época. En verdad era una persona bastante inteligente. Me cuesta verle algo malo al sujeto. No creo que haya sido una mala persona, un misógino, un drogadicto. Durante los años 80 muchos músicos se adaptaron al sonido de las canciones populares de ese entonces, ¿no? Y Frank Zappa lo hizo en una ocasión. Lo hizo con El Hombre de Júpiter. ¡Ja, idiota! Frank Zappa lo hizo en una ocasión con El Hombre de Utopia. Lo tengo en físico. Y durante toda esta época Frank Zappa tuvo proyectos así, bastante experimentales, combinaciones de unas épocas con otras.
El sujeto también tiene un excelente disco de jazz, Jazz from Hell. No sé si se puede considerar jazz tradicional o progresivo, pero de igual manera es un muy buen disco. Bueno, Frank Zappa siguió con sus proyectos. Falleció de cáncer de próstata y nos dejó un legado bastante importante dentro de la música. Hacía burla de muchas cosas. Era una persona con el sentido del humor muy grande. También era muy libre, era muy abierto a demasiadas ideas. Frank Zappa era un cabrón y es todo lo que un líder o un músico puede aspirar a ser, una persona bastante versátil. Y después de ese momento, después de que falleció, siguieron saliendo proyectos póstumos de él, en muerte ya, y probablemente sigan saliendo más porque el sujeto almacenó todo en algo así como los archivos Zappa, no recuerdo su puto nombre. Probablemente hay un puto video corto que lo mencione como dato curioso, pero era algo así como un montón de bodegas, un montón de archivos con material grabado de Zappa desde los años 70, me imagino, 60. Porque también hay otra curiosidad muy grande. Frank Zappa detestaba a los putos policías porque en una ocasión lo arrestaron por una estupidez y los policías hurtaron todo su estudio y no sé, se chingaron como la mitad del material grabado. Y eso fue un dolor de cabeza muy grande para Zappa porque perdió mucho progreso de su trabajo por culpa de los putos chotas. Espero que este material sea suficiente para hablar de Frank Zappa en un video y poder resumirlo. No podría tener un video tan completo de Frank Zappa. Tendrían que ser unos 10 videos porque en verdad su historia, su persona y lo que impactó, lo que generó en el mundo es mucho contenido que juntar. Espero ser agradable para ustedes. Pueden seguirme en Instagram, me pueden encontrar como Max Zappa. No voy a subir nada en Instagram, pero sería agradable que tuviéramos contacto tú y yo. Adiós. A la madre, casi me caigo, cabrón. Who knows how long I've loved you? You know I love you still.